hermano, usted va a entender que en Dios siempre habrá bendición. Podrán venir los momentos más difíciles, podrán presentarse el río Jordán, todo caudaloso, todo tremendo, el río más caudaloso que tú necesitas atravesar, pero siempre el Señor servirá para tu vida como puente, porque tú estás viviendo en el Espíritu y nada te podrá detener. Por eso el Señor expresa en su palabra: nada te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y es importante entender que el Señor está hoy con nosotros. Por eso necesitamos meditar en su palabra, para que nuestro espíritu tome la vida, el crecimiento real y avanzar. Muchas veces el Espíritu Santo está en las iglesias en el rinconcito. Allá está el Espíritu Santo. No le damos oportunidad al Espíritu Santo para nuestra vida. Estamos más pendientes de qué zapatos trajo el pastor, de qué corbata trajo, de si levantó las manos, de que si cerró los ojos, que si no los cerró, y no entramos en una vida de espíritu para fluir en alabanza y en adoración. Porque somos más críticos de acuerdo a nuestro ojo y de acuerdo a nuestros sentimientos, o sea, a lo que hemos adquirido, y dejamos de lado, mi hermano, la vida del Espíritu, porque no hemos crecido. Estamos ahí como pueblo dando vueltas en el desierto y no hay crecimiento. Pero yo deseo, mi hermano, que cada uno de nosotros podamos crecer. Por eso te aconsejo que a partir de este día determines en tu vida, esa determinación te va a ser efectiva para ti. Determines en el nombre del Señor meditar en la palabra. Hay muchos que no lo hacen. Hay aquellos que ni siquiera leen la palabra durante la semana. Tienen un libro de biblioteca más. Y Dios nos ha dejado a través de la palabra la hermosa instrucción para que nuestro espíritu crezca. No se apartarán de tu boca la palabra de Dios, es decir, hable la palabra. Si no meditamos en ella, entonces no vamos a poder hablar de la palabra. Entonces el Señor le decía: no dejes de hablar la palabra, medita en ella, es decir, piense en la palabra. Meditar en la palabra nos desarrolla espiritualmente y al mismo tiempo nos conservamos físicamente fuertes. Yo doy gracias a Dios por la vitalidad. Mis hijos son conscientes de eso, que el Señor da a la vida de mi esposa. Una mujer que la pasa meditando en la palabra. Y a pesar de que tiene deficiencias físicas, es más fuerte que cualquiera de nosotros. Yo no lo hago quiero dejar de lado las circunstancias, sino quiero decir porque quiero honrar una vida que soy consciente, la observo y es real. Y bueno, y ella me observará a mí en mis cosas, pero yo quiero decir, hermano, que cuando esto ocurre hay bendición. Porque si dejamos de lado el meditar en la palabra, físicamente nos vamos a desgastar. Físicamente. No tenemos, llegan las 7 de la noche, hay culto, ay no, vea la camita está ahí, y somos tan inclinados a nuestras emociones. Entonces la emoción le dice: mira, cuerpito, estás tan cansado que lo único que necesitas es sueño para que tengamos gozo los dos, al menos para que tus labios pongan expresión de risa y mi emoción esté más tranquila. Entonces, camita mejor, culto no, vida espiritual dejémosla para luego. Estamos malgastando nuestra vida, hermanos, en lo físico, en lo emocional, y no le estamos dando la vitalidad a nuestro ser. Cuando crecemos espiritualmente, hay vitalidad en nuestro espíritu, hermano. ¿Por qué usted cree que los siervos de Dios que meditan en la palabra del Señor duran hasta 100 años? Porque tienen vida físicamente, tienen aliento en sus corazones. Voy a dar una
confidencia que no la sabe nadie, ni mi esposa. Ayer fui a unos exámenes y a las 3:30 de la tarde me llamaron, me dijeron: usted debería estar en un hospital. Y yo dije: ¿qué pasó? Me dijeron: usted debe acudir inmediatamente a buscar un médico. Entonces yo colgué y dije: bueno, Señor, tú sabes que necesito fuerza de ti. No sé qué esté afectando mi cuerpo, pero te pido, Señor, que me des vitalidad en el nombre de Jesús. Y yo no he sentido cansancio ni nada, mi hermano. Siento vitalidad. Sé que es prudente ir al médico, claro. Por prudencia lo voy a hacer. Pero yo descansé en el Señor. Yo descansé en el Señor. Mi esposa recibió la llamada y simplemente me pasó el teléfono. Pero yo me siento bien. Bueno, voy a ir al médico a ver qué es lo que me diagnostica o qué es lo que dice. Pero, hermano, doy gracias a Dios porque me siento vital. Y siento que la palabra de Dios produce fuerza en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi ser, en mi sangre, en todo mi ser. Y doy gracias a Dios por esto. Claro, he tenido momentos de dificultades a nivel de la obra, enfrento circunstancias difíciles, con tantas cosas que puede uno llevar a cabo, pero lo que definitivamente me ha dicho el Señor, que debo aprender a descansar en Él. Dejad, dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Dejad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque fácil es mi carga, y ¿qué más? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, hermano Nelson. De tal manera que podemos descansar en Él. Cuando meditamos en la palabra de Dios y nuestro espíritu está fortalecido, hermano, podemos avanzar en la obra del Señor. Y ayer estuvimos todo el tiempo antes de las 6 de la mañana hasta las 12:30 de la noche o 1 casi, trabajando, meditando, haciendo cosas que teníamos programadas junto con mi esposa, y me he sentido fuerte, firme, fiel, echando para adelante. Gloria a Dios, aleluya, porque sé que cuando meditamos en la palabra de Dios nuestro espíritu se fortalece. Gloria a Dios. Entonces necesitamos tener fuerzas físicas, y la forma de obtenerla es meditando en la palabra. Por eso dice la Escritura: los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y no habla de fuerzas espirituales, habla de fuerzas físicas, emocionales, porque están esperando, es decir, viven una vida espiritual. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán físicamente y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! Hay que avanzar, hermano, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Además de meditar en la palabra, debemos practicar la palabra. Quiere decir, hermanos, que ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. La Escritura dice en Santiago, una de las últimas epístolas, Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted no es hacedor de la palabra, usted no engaña al pastor, usted no engaña al líder, usted se engaña a sí mismo. Si usted de lo que dicen, yo medito tantas horas del día la palabra, usted solo se engaña si no lo está haciendo. Si lo está haciendo, gloria a Dios, va a crecer espiritualmente. Pero si no, dice, engañándose a ustedes mismos. No seamos oidores, sino hacedores. Y es que la vida cristiana ahí es cuando empieza a tomar el talante. Cada cristiano empieza a entender la importancia de ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor.
De esta manera, entonces, practicamos la palabra porque estamos recibiendo instrucción espiritual. Cuando usted recibe una instrucción de acuerdo a sus sentidos humanamente y de acuerdo a sus sentidos emocionalmente, porque dice, voy a ver cómo resuelvo este problema, me toca ir a la iglesia, me toca, a ver si allá oran por mí, me sacan de esta circunstancia. Entonces es un oidor y sale contento, pero cuando empieza a hacer lo que debe hacer, no lo hace, porque hace lo contrario a lo que debe hacer. Es oidor de la palabra, se emociona muy fácilmente, dice gloria a Dios, el predicador me dijo que Dios iba a resolver mis problemas, entonces Dios los va a resolver porque los va a resolver. Pero debemos entender que cuando estamos en Dios, estamos en Dios, y que cuando estamos en nuestras emociones, no estamos en Dios, que cuando estamos en nuestra forma de pensar, no estamos en Dios, que cuando estamos en lo que pensamos que estamos, si no está Dios en nosotros, no estamos en Dios, porque necesitamos crecer en la palabra y poner práctica la palabra para que hagamos lo que escuchamos, para hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Entonces, mi hermano, no digas que estás en Dios si todavía estás en mentira, en adulterio, en fornicación, en chisme, en murmuración. No estás en Dios, porque el que está en Dios conoce la vitalidad del Espíritu y no se atreve a señalar a su hermano, porque está en el Espíritu. Y en el Espíritu de Dios no existen esas cosas, mi hermano, por Dios. Es en Dios. Es tremendo, pero yo quiero que tú entiendas esta palabra, mi hermano. Es para vitalidad de tu vida, de tu ser. Es para que tengas vida conforme el Señor lo expresa en su palabra. Es para que podamos crecer espiritualmente, para que todo nuestro ser física y emocionalmente sea controlado por el poder del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Entonces no puede que una fuerza así de afuera te tome y te haga. No. Es algo que tiene que estar dentro de ti por medio de la palabra. Es una convicción en tu mente y en tu corazón. Es el Espíritu de Dios posando en tu vida. Dice la Escritura que aunque este tabernáculo, este cuerpo se deshace, no obstante nuestro espíritu se renueva de día en día para bendición. Oh hermano, necesitamos crecer espiritualmente. Yo sé que hay expertos de cómo crecer física y emocionalmente, pero el único experto, y no hay otro más, no hay ni uno más, solo uno, que es Dios a través del Espíritu Santo, que tiene la capacidad de que nosotros crezcamos espiritualmente. No hay otra fuente, porque las otras fuentes son falsas. Podrán tener vitalidad en cierto momento, pero se esfumarán como se esfuma una nube, se acabarán. Pero el que crece espiritualmente a través de Dios, por medio de Jesucristo, va a poder tener la mente de Cristo. Diga conmigo, yo quiero tener la mente de Cristo. Entonces, necesitamos practicar la palabra, mi hermano. Es importante practicar la palabra, ser hacedor de la palabra. El que es hacedor de la palabra ama. Dice la Escritura, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Podemos amar aún a nuestros enemigos, a los que nos vituperan, a los que nos maldicen, a los que nos dicen cosas, a nuestros detractores. Podemos amarlos porque el amor de Dios está en nosotros. Pero cuando no vivimos la vida del Espíritu, decimos, me hizo, ahora yo le hago el doble. Me pegó, yo le doy. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar esto, lo otro. Pero cuando ponemos nuestra causa en Dios por medio de la acción espiritual que hay en nosotros, hermanos, por más que se vengan con violencia, toda esa violencia va a ser para ellos mismos. Porque la protección del Espíritu está, y la palabra está clara cuando dice, nadie te podrá hacer frente. Porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te defiendo, no te dejaré, ni te desampararé. Y entonces, hermano, ahí es cuando la acción del Espíritu es una realidad para protección de nuestra integridad física y de nuestra integridad emocional. Crezcamos espiritualmente, meditando en la palabra, practicando la palabra.
Ser buenos personas para fraternizar, no hipócritamente, sino con conciencia del Espíritu en nosotros. Necesitamos crecer horizontalmente, fraternizar, la hermandad es muy importante para que de la manera horizontal, para que de la manera vertical, es decir, nuestra relación con Dios sea honesta. Si la palabra de Dios nos dice la importancia de practicar la fe, porque nos va a edificar, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando encontramos una noticia difícil, entonces empezamos a buscar, y ay no, ¿yo qué hago? Me angustio, ay voy a llamar, y llama a 10 personas, mire que está esto, nada que llega, no viene, no aparece, ¿qué hacemos? Y cuelga, y esto y lo otro, yo no sé, estoy desesperado, ay Dios mío, también ayúdame, si puedes ayudarme, Señor. Y de pronto llega la persona, ¿y a dónde estaba? No, lo normal, aquí estoy bien, todo. Y la persona angustiada, ¿qué tiene que hacer? Otra vez llamar: no, ya llegó, ya está bien, ya pasó todo, muchas gracias, gracias, hasta luego, que esté muy bien. Pero dice la Escritura: ¿a dónde está el hacer la palabra? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros pensamientos. Vea, cuando nos angustiamos, nuestros pensamientos empiezan a pensar 1000 historias. Pero cuando descansamos en el Señor, podemos tener tranquilidad en nuestra mente. Hay personas que me dicen: pastor, ¿usted por qué es tan tranquilo? Es porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque la palabra de Dios me dice: por nada estéis, para que mis pensamientos sean guardados. ¿Se imagina uno con 1000 historias ahí? Llegan por aquí, dejamos aterrizar, que se cayó, que se pegó, que se hizo, todo eso. Pero cuando estamos descansando en el Señor: Señor, tú tienes todo bajo control porque tu palabra lo dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que ninguna cosa, circunstancia, situación, enfermedad, prueba podrá venir sobre mí, porque tu palabra lo dice. Señor, gracias porque tu palabra lo dice, que tú me protegerás contra el adversario, contra el enemigo que anda como león rugiente. Y esto lo podemos hacer realidad en nuestra vida si estamos viviendo una vida espiritual. Diga conmigo: vida espiritual, vida cristiana, vida sobrenatural. Amén. Entonces podemos avanzar, y por eso dice la Escritura en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que oíste, recibiste y viste en mí, decía el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz, vea tan lindo, estará con vosotros todos los días hasta el fin. Permanencia de la presencia de Dios a nuestro lado y crecimiento espiritual. Además, para crecer espiritual, después de que meditamos y practicamos, es necesario que la palabra de Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué el primer lugar? Porque a ella es donde debemos consultar en primera instancia. Si te pasa algo, ve a la palabra de Dios. Esa que está atesorado en tu mente o la que tienes ahí en tu biblioteca o en tu escritorio. Entonces ve a la palabra, conforme sea más rápido. Dice: ay, ¿qué es lo que dice San Juan? Y entonces usted va a San Juan y dice: que el Señor sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Él es nuestro buen pastor, que Él su vida da por las ovejas, que tiene otra oveja tomada de su mano y que nunca le soltará, que con Él hay vida, porque Él me dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces empiezo a tomar la palabra. Debe tener el primer lugar. Él quiere que cada uno de nosotros seamos entrenados y que nuestro espíritu se desarrolle. Es decir, el entrenamiento, el desarrollo, la educación de nuestro espíritu se da dándole el primer lugar a la palabra. Dele el primer lugar a la palabra
y usted va a tener desarrollo, entrenamiento, educación espiritual, porque es el que trae vitalidad a tu ser. Leamos Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 22. Proverbios 4, 20 y 22. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, en todas tus entrañas, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué es esto? Crecimiento espiritual. Está atento a mis palabras. Usted no va a poder escuchar la voz de Dios si no tiene una vida espiritual, porque usted va a querer decir, ¿dónde es que está Dios? Háblame, a ver, ve, ahí está el oído, lo tengo bien limpio. No, tienes que tener relación con Él a través de la palabra y vas a ser edificado de una forma preciosa. Entonces está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no te aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces debemos tener en primer lugar la palabra del Señor. Y para terminar, algo muy importante: obedezca instantáneamente a la voz de su espíritu. Note esto: si usted tiene buena relación con Dios, su espíritu le va a dar los mejores consejos. Su espíritu, ese espíritu que está dentro de su vida, que está guiado, alimentado por el Espíritu de Dios. Esto de obedecer instantáneamente a la voz de su espíritu, es decir, a la voz del espíritu humano, es comprender que el espíritu humano tiene una voz que se llama conciencia y que te va a decir, no hagas eso porque no es correcto. Haz esto y esto porque te va a ir mejor. Desarrolla esto en tu vida porque vas a alcanzar provisión y bendición. Oh, hermano, vamos a entender que cuando nuestro espíritu está en acción, entonces hay bendición. Pero algunos entonces están diciendo, ¿dónde es que está el Espíritu de Dios para que me hable? Mi hermano, si tu espíritu no está en continua meditación, ni en continua práctica de la palabra de Dios, ni está dejando en primer lugar la palabra de Dios, tu espíritu no va a ser consciente de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Fácilmente puedes ir y ser presa del enemigo en concupiscencia, en pecado, en iniquidad. Pero cuando el espíritu tuyo, cuando tu espíritu está en vida, entonces tu espíritu, esa conciencia, va a estar sonando como una campana insistente que te dice, no hagas eso, porque te llevará a la ruina. Y es algo que está en tu vida, porque has alimentado tu espíritu con el Espíritu de Dios. A veces lo llamamos intuición, es decir, una voz que nos guía, que nos dice el camino que debemos coger, que nos dice no vayas por la derecha, yo te aconsejo, y cogemos por intuición de pronto la izquierda y decimos escogimos el buen camino, lo que debíamos hacer. Entonces, hermanos, el mundo llama presentimiento, pero es la voz del Espíritu hablándole. En Cristo podemos ser hombres espirituales y decir, Señor, yo quiero tener tu mente, que yo pueda tener tu mente. Danos, Señor, tu mente. Diga conmigo, yo quiero tener la mente de Cristo. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Yo te invito, mi hermano, a que no mires más con tus emociones, ni con tus sentidos. Mira con tu espíritu. Mira con tu espíritu. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere mostrarse delante de ti, ser real. En toda mi historia solo he visto al Señor una vez, físicamente, y podría ser algo que usted no me entiende, pero que yo sí lo entiendo porque lo vi. Y estábamos en un congreso de pastores, yo estaba
deseando algo del Espíritu Santo, sentado junto a mi padre, y vi al Señor que se acercaba hacia mí con sus manos extendidas, resplandeciente, y fueron 2 segundos y hice así. Cuando moví mi cabeza dije, ¿por qué moví la cabeza, hombre? Era el Señor cerca de mí queriéndome abrazar. Pero ahora veo al Señor en otras manifestaciones también hermosas, cuando está cerca de nosotros para ayudarnos, cuando nos protege, cuando nos damos cuenta que de pronto nos pudo haber cogido un carro y no pasó nada, sino que la mano del Señor nos guió, nos cuidó. Tantas cosas como podemos ver al Señor haciendo algo a favor nuestro. Pero qué bueno decir, Señor, yo quiero ver tu rostro, yo quiero contemplar la hermosura de la santidad. Y lo más hermoso es que Dios promete eso para nosotros hoy, pero también lo está ofreciendo para que permanezcamos en Él y vivamos una vida espiritual. Por eso el espiritual tiene la capacidad de juzgar, no de juzgar para juicio, sino de juzgar para dar una opinión. Dios nos ha puesto a dar juicios, no. Dios nos ha puesto a entender las cosas, o sea, a razonar conforme el Espíritu Santo razona. Es decir, a vivir una vida sobrenatural. No alimentes, mi consejo de parte del Señor, no alimentes más tus emociones, ni alimentes más tu parte física. Alimenta tu espíritu para que tus emociones y tu parte física estén siempre en equilibrio de vida. Padre, te doy gracias por tu palabra. Qué maravilloso es saber que tú estás con nosotros, que tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Hoy te agradecemos por esa palabra que ha llegado a nuestro corazón. Señor, permítenos crecer cada día espiritualmente y perdónanos, Señor, porque hemos alimentado no más nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de actuar, que la vida de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a crecer, para que seamos verdaderos cristianos, llenos de tu Espíritu. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Te agradezco, Dios, porque tú eres Rey. Levanta tus manos por un momentico al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero solo escuchar tu voz. Quiero meditar en tu palabra, Señor. Quiero agradecerte solo a ti, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Ayúdame, Señor, a avanzar, creciendo en la santidad, Padre, creciendo solamente en ti. Solo en ti está la vida y la bendición. Oh Cristo amado, yo sé que mi Redentor vive. Por tanto, Dios, declaro la mente del Señor Jesucristo en cada uno de mis hermanos aquí presentes, en cada señorita, en cada joven, la mente del Espíritu Santo, en cada padre de familia, en cada mujer cabeza de familia, en cada mujer, Señor, oh Padre, que tiene su esposo, sus hijos, Señor, oh Padre, la mente tuya, en cada varón, en cada sacerdote en su casa, declaro la mente de Cristo. Aquellas personas que están en sintonía a través del internet, declaro, Señor, la mente de Cristo en sus vidas y en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para el Señor. Aleluya. Queridos hermanos, desen un abrazo y quiero invitarlos a que crezcan a través de la palabra. Todos los miércoles tenemos escuelas de capacitación. No tenga en poco este llamado. Yo lo he insistido una y otra vez. Si quieres desarrollar vida de bendición, te invito a la